¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Un gusto, como siempre, saludarles para este servidor Andrés Espinosa en esta ventana que hemos creado llamada Sports en Directo. Hoy junto a mi compañero César Sequera vamos a estar analizando un tema siempre polémico, siempre interesante y es la situación de los tiburones de La Guaira. No es para nadie un secreto que pues son casi 40 años para Tiburones sin obtener un título de campeón en el béisbol venezolano. En ese lapso apenas han asistido apenas a una sola gran final desde que esta actual directiva, en- comandada por Francisco Arocha y pues por el señor Antonio Herrera, desde que ellos asumieron el control o la directiva de este equipo de los Tiburones de La Guaira, apenas han asistido a una final, la cual perdieron. Y lamentablemente, pues no han sido tampoco las mejores temporadas recientes para Tiburones. El año pasado fue una campaña terrible para ellos, donde apenas lograron salir fueron el peor equipo de todo el torneo durante gran parte del campeonato, durante diría yo el 80%, 85% del campeonato, y al final lograron tomar una especie de buena racha para salir de ese último lugar que terminó siendo para el Caracas. Sin embargo, no les dio para alcanzar la clasificación a los Tiburones de La Guaira, y este año pues el equipo parecía estar a mitad de tabla, parecía ser un equipo con posibilidades de llegar un poco más lejos en esta oportunidad, o por lo menos de clasificar, debido a un grupo surtido, nutrido de prospectos, encabezados por Brian Rocchio, que es uno de los mejores prospectos venezolanos en la actualidad, séptimo actualmente en el ranking de prospectos de MLB Pipeline de los Indios de Cleveland. Junto a él estaba Rafael Marchán, que ya debutó como Grande Liga y que se está estrenando en el béisbol venezolano en esta temporada. Michael García, que se mantiene con el equipo. Juan Fernández, Ricardo Genovés, Lorenzo Cedrola, piezas bastante interesantes con las que se estaba contando La Guaira en un comienzo de la temporada y que tenían el equipo navegando en aguas digamos, de mitad de tabla y los mantenían en una muy buena posición. Sin embargo, recientemente las cosas han cambiado de forma drástica para Tiburones, que en todo momento ha mostrado fallas. Es importante destacar que nunca se ha visto como un equipo imbatible, ni mucho menos, particularmente en el tema del picheo, que ha sido sumamente grave. Pero en las últimas jornadas es cuando ha venido la debacle completa y absoluta de Tiburones, al punto de que llegan a la jornada de hoy, domingo 28 de noviembre del 2021, en medio de una racha de 6 derrotas de forma consecutiva. Están en el sótano de la tabla, comparten actualmente con las Águilas del Sur y ese último puesto, récord de 11 ganados y 18 derrotas, a 8 juegos y medio del primer lugar. Y repito, Tiburones con una racha de 6 reveses de forma consecutiva, el más reciente el día de ayer sábado frente a los Tigres de Aragua, donde el equipo perdió una ventaja, llegó a estar liderando ese compromiso por hasta 5 carreras, terminó perdiendo esa ventaja. Estaban ganando por 4 en el noveno inning y los Tigres hicieron 5 en ese último episodio para voltear la tortilla, quedarse con ese compromiso. Y apenas 2 días antes, en Puerto La Cruz, en el primero de la serie, que por cierto significó el primer encuentro de Jackson Melián, nuevo manager del equipo, luego de que fuera cesanteado Denis Malavé junto a José Moreno y junto a Rigo Beltrán, que eran coach de banca y coach de picheo respectivamente. Ese día en Puerto La Cruz, hace un par de días, era el primer encuentro de Jackson Melián como manager del equipo. Tiburones estaba ganando hasta por 6 anotaciones y hubo nuevamente una debacle del bullpen, donde Caribes terminó volteando la pizarra y ganando ese compromiso 10 carreras por 9. Situación grave, situación de urgencia, a pesar de que todavía queda bastante temporada. No luce para nada bien el panorama para los Tiburones de La Guaira. Vamos a estar hablando un poco más de eso, por qué no luce para nada bien el panorama para los Tiburones de La Guaira. Pero antes de que yo pueda continuar, quiero por supuesto darle la palabra a César, que también tiene cosas muy interesantes que decir sobre este equipo de Tiburones. ¿Qué está pasando con esta organización, César? ¿Por qué las cosas no se están dando? Cambian y cambian de manager, pero sigue sin aparentemente, y esto no, que queremos aclarar que no estamos culpando, por supuesto, a Jackson Melián, porque apenas tiene unos juegos, unos 3 4 juegos al mando del equipo, y no puede haber un cambio drástico en tan poco tiempo. Pero, ¿qué está pasando con este equipo, César, en tu opinión particular? Yo tengo también la mía, vamos a ver si la compartes, o si yo comparto justamente la que tú vas a decir a continuación. Pero, ¿qué está pasando con este equipo de los Tiburones de La Guaira? Que no importa cuántos managers pasen por el equipo, que han pasado bastantes en la última década, cambian de jugadores, cambian de gerentes y las cosas no terminan de salir bien para este equipo. ¿Qué está pasando con los Tiburones de La Guaira en tu opinión, César?
Hola, ¿qué tal Andrés? Un gusto, por supuesto, para mí hablar contigo. No me quiero extender mucho en la introducción porque este es un tema que hay muchísimos tópicos por tocar, por analizar y por supuesto le hago la invitación a todas las personas que nos están escuchando, que tienen abierto la posibilidad de comentar para dar su opinión si están de acuerdo o no con nosotros. Para responder tu pregunta rápidamente, yo creo que sencillamente Tiburones se ha convertido en una organización disfuncional y yo no quiero faltar el respeto a nadie. Hay muchísimas personas capacitadas en la gerencia, en el cuerpo técnico, en el roster de Tiburones que uno conoce, que uno ve, que trabajan fuerte, que se preparan, que tratan por todos los medios de que Tiburones consiga la mayor cantidad de victorias. Pero esa es la conclusión que yo llego, porque uno va al estadio y uno habla con gerentes de otro equipo, y estoy hablando de Venezuela, yo no estoy hablando ni de Dominicana, ni de grandes ligas, no, estoy hablando de la LVP, y tú notas cómo se trabaja diferente, cómo en los departamentos de prensa, de gerencia, del cuerpo técnico, jugadores y los dueños, van todos en una misma línea, van todos consiguiendo los resultados, pero siempre respetando y sin tener injerencia en el trabajo de los demás. Y yo tengo la idea de que Tiburones no se respeta de esta forma. Pareciera que hay mucha improvisación, hay mucho de cómo vayan saliendo las cosas, vamos viendo. Y yo personalmente no veo que el béisbol deba manejarse de esta forma. Esto es un juego, esto es un pasatiempo para muchos de nosotros, es un trabajo para otros, pero al final de cuentas, los 8 equipos que trabajan en la LVP son empresas. Y tú las empresas tienes que manejarlas como cualquier otra empresa que tiene éxito, que aunque no sea deportiva. Tú ves que hay departamentos bien establecidos, con rostros que tú conoces, que tú sabes, con responsabilidades bien concretas y con roles asignados, y que cada uno va consiguiendo su objetivo para que a través de pequeñas victorias se van consiguiendo grandes resultados. Entonces, es muy fácil que uno o el aficionado se siente en una tribuna o que le digan a uno el periodista que busque culpables y tú sencillamente señalar a un manager. Hagamos un conteo rápido. ¿Cuáles son los nombres que han pasado por Tiburones los últimos años? Quizás el mejor manager de todos los tiempos en la LVP es Buddy Bailey. Es cierto, comparto con muchos de ustedes que hacen los comentarios a través de las redes sociales que Buddy Bailey debió haber tenido más oportunidades, estuvo cerca de llevar a Tiburones a ese logro máximo que es pelear por el campeonato hasta las últimas instancias, y quizás lo pudo haber conseguido. Comparto que Buddy Bailey debió haber tenido más oportunidades, pero la realidad es que le dieron las riendas de Tiburones y no pudo conseguir el campeonato. También por Tiburones pasó un manager campeón de una serie mundial, quizás el mejor manager de Venezuela, y los resultados lo dicen, como Osvaldo Guillén, y la experiencia quizás fue tan traumática, Andrés, que Osvaldo Guillén pareciera que no tiene ningún tipo de interés de regresar más a la LVP. También le dieron las riendas a Denis Malavé, que es un manager que se habla que tiene muchísima proyección, que crece a pasos agigantados en las organizaciones de las grandes ligas con Cleveland, que se hablaba que manejaba los números, la toma de decisiones perfecta, y ahí está como terminó todo. Malavé sale casi que por la puerta de atrás, y ahora le dan las riendas a Jackson Melian, un manager que ha ganado el manager del año, que llevó a Caribes a muchísimos éxitos, bueno, a un éxito que fue pelear por un título, pero como tú esperas que Jackson Melian le vaya a dar la vuelta a esta situación en tan solo una semana, 2 semanas. O sea, no tiene sentido. Entonces, el manager no es. Los jugadores, por ahí está Cafecito Martínez, pelotero consagrado en Grandes Ligas, Teodoro Martínez, está una gran cantidad de peloteros que uno espera que rinda: Daniel Mayora, Jairo Pérez, Jesús Guzmán, ahora que se unió recientemente, Junior Sosa, y los resultados no llegan. Entonces hay que tratar de tomar decisiones diferentes para que lleguen resultados diferentes. Entonces, yo saco esa conclusión de que sencillamente es una organización disfuncional, que sencillamente los resultados no están llegando. Y para cerrar esta primera parte, Andrés, hay muchas personas que señalan a los dueños, que dicen que no, hay que salir de los dueños. ¿Cómo tú haces para salir de un dueño? El dueño no es un campo corto, no es un manager que tú puedes votar 3 4 5 durante una semana. El dueño sencillamente, si no quiere vender su equipo, no lo vende. Entonces, yo creo que es lo complicado de esta situación, y si tú me preguntas a mí, pareciera que no hay como que una forma de solucionar el problema, al menos a corto plazo. Y me quedo, César, en particular, comparto mucho con todo lo que estás comentando, pero me quedo mucho en particular con lo que dices de que parece ser una organización donde como vamos bien, como vamos yendo, vamos viendo.
Y tal cual eso es lo que parece, porque si te pones a ver, César, y es uno de los temas que quería tocar a profundidad contigo, Tiburones no tenía un plan B para esta temporada. No tenía un plan B. Y no, y eso queda reflejado en lo que se está viendo actualmente en esta debacle. Tiburones sobrevivió, el picheo de Tiburones ha sido el mismo, salvo Junior Guerra, bueno, perfecto, Junior Guerra, tremenda edición que tuvo el equipo, pero el picheo de Tiburones ha sido el mismo, básicamente es el primer día de temporada. Los cambios se han visto en la ofensiva, en el line-up y Tiburones con el plan que tenían inicialmente. Parecía ser un plan donde se apostaba, y creo que no es secreto para nadie, a la sangre joven, se apostaba a peloteros que estaban surgiendo, muchos de ellos debutando en el béisbol venezolano. Repetimos otra vez, Brian Rocchio, uno de ellos, Juan Fernández, otro de ellos, Ricardo Genovés ya había debutado previamente en la liga hace algunos años, pero había disputado como 3 encuentros nada más. O sea, básicamente esta es su primera temporada real en la LVP. Rafael Marchán, otro jugador que está debutando en la pelota venezolana. Meses antes de que empezara esta temporada, incluso ni siquiera tenía equipo en Venezuela. Los Tiburones lo firmaron pocas semanas antes de que empezara el torneo. Michael García debutó el año pasado, Kelvin Melián debutó el año pasado. Todos ellos piezas importantes de este equipo de Tiburones. Lorenzo Cedrola debutó el año pasado también. Entonces estaban apostando a ese núcleo de jugadores extremadamente talentoso. Pero en esta liga es difícil que un prospecto, especialmente cuando está muy bien rankeado, como el caso de Rocchio, o cuando es ya incluso en grandes ligas, como el caso de Marchand, es difícil que esos peloteros, eso se ha sabido siempre, no es un secreto para nadie, es difícil que ese pelotero te vaya a jugar toda la temporada. Desde un principio, la Guaira misma informó que Genovés tenía permiso de un mes. Reportó recientemente el jefe de prensa de Tiburones que Ricardo Genovés va a jugar hasta hoy domingo. Entonces, es otra pieza que se va. Juan Fernández está con la selección jugando en los Juegos de la Juventud en Colombia, junto con Kelvin Melián también. Son dos piezas del equipo, particularmente Fernández, que ha sido muy valioso para la organización, y más ahora que se va Ricardo Genovés en el día de hoy, porque obviamente es receptor también. Entonces, ¿cuál era el plan de Tiburones cuando esos prospectos los detuvieran? Como eventualmente iba a pasar. Repito, en el caso de Fernández no lo han detenido, él se fue, pero bueno, y indiferentemente no va a estar con el equipo por varios días. Rocchio sí lo detuvieron, Marchán salió del equipo, salió del roster hace varias semanas con una aparente lesión y no se ha sabido absolutamente más nada de Rafael Marchán, no se sabe si va a regresar en algún momento, si ya no va a jugar más. Pareciera indicar todo esto que no va a jugar más, pero no se ha sabido más nada de Rafael Marchán. En fin, Genovés, repito, juega hasta el día de hoy domingo, según declaraciones del jefe de prensa del equipo de Tiburones de La Guaira. Entonces, ¿cuál era el plan B cuando este tipo de cosas inevitables en el béisbol venezolano comenzaran a ocurrir? ¿Cuál era el plan de Tiburones? No había otro plan. Se puede ver actualmente en lo que está ocurriendo con el equipo de Tiburones de La Guaira, que está alineando algunas piezas que estoy seguro no estaban en los planes. Simplemente es eso, no había otra estrategia, no había un plan B. Asumo yo que Tiburones entonces esperaba que estos prospectos dejaran básicamente clasificado a Tiburones, no entiendo cómo, pero es lo que tú dices, no se ve un plan B. Además de eso, los problemas que hubo con Heiker Meneses terminan cambiando a Meneses, que hubiese sido una opción de experiencia veterana, que hubiese podido quedarse en el campo corto mientras Brian Rocchio, o cuando detuvieran a Brian Rocchio, como eventualmente pasó. No se dieron las cosas con Heiker Meneses, terminaron cambiando a Meneses. Los problemas con Juan Apodaca, que terminó diciendo en declaraciones a los compañeros del emergente, terminó diciendo Juan Apodaca que ya no quería estar más básicamente en la organización, que es el día que este ciclo se había terminado y que le gustaría que lo cambiaran, básicamente, palabras más, palabras menos, que es otro receptor que pudiera estar con el equipo ahora que se va Genovés, ahora que no está Marchán y que no está tampoco en este momento Juan Fernández, pudiera estar una pieza importante como Juan Apodaca. Entonces, Tiburones no se preocupó, en mi opinión, en conseguir ese plan B para cuando este ciclo del plan A llegara a su fin, como eventualmente iba a pasar. Esa es una de las razones que me da para pensar que en efecto esta directiva es como, por lo menos en el momento, bueno, vamos viendo a medida que vayan pasando las cosas, tal como tú dijiste. Otra es el caso de Denis Malavé. César, es verdad, no es el primer manager que fue despedido en esta liga. Y por ejemplo, en el caso de los Tigres de Aragua, en esta liga no, en esta temporada quise decir, y en el caso de los Tigres de Aragua, no queremos culpar a Luis Jugueto, pero aparentemente les está dando
les está dando resultados haber despedido a Luis Hugueto y haber apostado por Clemente Álvarez, porque ahora los Tigres, si decíamos que los Tiburones llegaron a la jornada de hoy domingo con 6 derrotas seguidas, los Tigres tienen 6 victorias de forma consecutiva y siguen ascendiendo como la espuma en la tabla de clasificaciones. Así que un cambio, un sacudón sí puede dar, por supuesto, otros resultados y todavía lo puede dar con el equipo de los Tiburones de La Guaira. Pero lo que me llama a mí la atención, César, es que no solo votas a Malavé, sino que la partida de Denis Malavé también significa perder a José Moreno, uno de los mejores dirigentes que puede tener la liga o que ha tenido la liga en los últimos años, campeón con los Cardenales de Lara, manager del año. Pierdes a ese baluarte de tu dogout también al partir Denis Malavé, porque para mí la única forma, sin faltarle respeto a Jackson Melián, que hacía sentido dejar ir a Denis Malavé y tratar de cambiar la filosofía en el equipo, era si se quedaba José Moreno al mando, que es un tipo, repetimos, uno de los mejores managers que ha tenido la Liga Venezolana en los últimos años, en el último lustro por lo menos. Pero dejando ir a Denis Malavé, también pierdes a tu coach de banca que tiene esa jerarquía y además a tu coach de bullpen, que obviamente vienen en el paquete, a tu coach de picheo, quise decir, Enrico Beltrán, que además vienen en el paquete con Denis Malavé para tener a Jackson Melián, que sí, Jackson es un dirigente que, bueno, tuvo su éxito con Caribes en su momento, pero no tiene ni siquiera la experiencia, ni cerca la experiencia que pueden tener esas piezas que dejaste. Traes a Enrique González, que venía desempeñándose como manager de bullpen, y que también, por supuesto, es un lanzador con mucho recorrido, pero que quizá le falta justamente trayectoria en esa misma posición. En fin, César, dejas ir a Denis Malavé y dejar ir a Denis Malavé implica muchas otras cosas, arrastra muchas otras cosas que realmente no pareciera que fue la decisión correcta en el tema de los tiburones. No sé qué te parece a ti, o en la situación de tiburones, quise decir. Claro, Andrés, es así, yo estoy completamente de acuerdo contigo y es esa disfuncionalidad que yo te comentaba. O sea, porque hay decisiones que toma La Guaira que uno no las ve en los otros equipos. Y yo sé que hay algunos gerentes, porque a mí personalmente me lo han dicho, no, es que los periodistas lo que hacen es opinar y ustedes no están aquí, uno es el que toma las decisiones difíciles y siempre de afuera se ven las cosas más fáciles. Y sí, es verdad, yo nunca he estado en una gerencia y nunca he tenido que votar un manager ni contratar o cambiar a un pelotero. Pero, te repito, son cosas que se ven en La Guaira que uno no ve en los otros equipos. Vamos con los ejemplos que ya tú mencionabas, pero que voy a agregar a uno que otro dato. En el caso, por ejemplo, de Apodaca, La Guaira en los últimos 2, 3 años ha tenido múltiples inconvenientes para llegar a acuerdos económicos con algunos peloteros. Entre ellos, Heiker Meneses, también está Dan Vázquez y Juan Apodaca es otro de esos jugadores. Entonces, si tú no llegas a un acuerdo económico con un pelotero, y más cuando él públicamente te pide un cambio, cámbialo. O sea, Caribe, por ejemplo, no llegó a un acuerdo económico con Gorky Hernández, lo cambió, recibió a varios peloteros que lo ayudaron a conseguir un campeonato. En su momento Magallanes no pudo llegar a un acuerdo económico con Jesús Sucre, que era su receptor titular, lo cambiaron y bueno, y Magallanes ahí está, con varios queches que le dan la oportunidad del equipo de conseguir victorias. Entonces, Tiburones, por ejemplo, tiene a Juan Apodaca, que podría ser una solución a sus problemas actuales, pero no solamente no le da lo que él pide, y ojo, yo no me estoy metiendo en que Tiburones debe pagarle lo que pide Juan Apodaca, no lo sé, no sé cuánto pedirá Juan Apodaca, pero si tú por X, Y o Z no ves que ese acuerdo es viable, yo creo que lo más lógico es cambiarlo, así como por ejemplo como hiciste con Heiker Meneses, pero Heiker Meneses lo cambias después que lo firmas. Entonces, te repito, son cosas que a mí personalmente me cuesta conseguirle o me cuesta entenderlas, porque al final del día esto es béisbol y el resultado es el que da la razón a las cosas, pero cuando se toman las decisiones a uno le cuesta entender. Hablabas como por ejemplo de José Moreno, que mejor opción para llevar un equipo que José Moreno, y termina entre los nombres despedidos. No sabemos si José Moreno inmediatamente al ser despedido de Denis Malavé dijo que no iba a tomar el equipo, no lo sabemos, pero son cosas que te repito, se ven en Tiburones nada más y que cuesta entenderlo. Y en el caso de, por ejemplo, los importados, hoy los Navegantes del Magallanes anuncian la contratación de Jorge Martínez, corrijo. O sea, un pitcher ganador, un lanzador ganador del pitcher del año en la liga. Magallanes está en el primer lugar, no sabemos, pero pareciera que va encaminado a clasificar, pero ven una opción para contratarlo, inmediatamente lo traen. Yo no sé si Tiburones estuvo interesado en Jorge Martínez, me imagino que sí, un pitcher de esa talla
deberían estar interesados en contratarlo, especialmente cuando tienes problemas en tu picheo y cuando estás en la situación que estás fuera de la clasificación. Pero inmediatamente Magallanes consigue un refuerzo estando en una buena posición y Tiburones que tiene tiempo y uno ni siquiera una vez una incorporación. Uno le pregunta al equipo sobre posibles incorporaciones y te hablan de Miguel Rojas. Y cuando uno pregunta cuándo, me dicen no, a mediados de diciembre. O sea, a este paso Tiburones en ese momento va a estar eliminado. Todavía están esperando por Cafecito Martínez, que viene de una lesión delicada y que él va a esperar al, a estar al 100% para jugar. Y él no va a poner en riesgo su carrera o el resto de su carrera por jugar uno o dos, tres encuentros más con Tiburones. Y me alegra muchísimo, Andrés, que mencionaras el caso de Rafael Marchán, porque esto es base de lo que yo hablo de los problemas de Tiburones. Nadie criticó a Rafael Marchán cuando se contrató. Por supuesto que se veía como una adición tremenda, un receptor que ya es parte del equipo de las grandes ligas, de los Phillies, que le iba a dar un plus a este roster, tanto ayudando al picheo como ofensivamente, y se vio durante sus primeros encuentros. Pero de la noche a la mañana Rafael Marchán salió del roster y cuando uno preguntaba al equipo, te decían que primero era un problema en el hombro y uno lo entendía, por supuesto, si está lesionado tiene que salir del roster, pero te decían que a la próxima semana iba a estar listo. Cuando llegó esa semana y uno preguntaba, decían que Rafael Marchán estaba fuera del país solucionando algunos problemas, que para la próxima semana iba a estar listo. Cuando uno volvió a preguntar, resulta que ahora Merchán tenía inconvenientes logísticos para regresar al país. Y uno preguntaba, pero ¿por qué tiene inconveniente logístico? Porque al tú irte, si tú prometes regresar, yo creo que eso debería estar acordado. Entonces decían que era problema. Ahora resulta que Rafael Marchán practicó y ahora está listo. Entonces son este tipo de informaciones que uno no sabe qué es lo que está pasando. ¿Cómo un gerente o un departamento no da una explicación lógica de por qué Rafael Marchán no está jugando? Ya sea lesión o sea problemas personales o que sencillamente diga, mira, él decidió no jugar más y ya uno entiende y uno ya se pasa a la página y ya tú buscas otras opciones. Pero es esta disfuncionalidad que personalmente yo no entiendo por qué está tan establecida y marcada dentro de este equipo. Y es que ese es otro tema, César. Ahorita que tocas el tema de los importados también y lo que están las contrataciones en efecto que está haciendo Magallanes y que están haciendo otros equipos, ¿no? El detalle para mí, a mi parecer, César, es que la gente habla mucho, no, los importados que ha traído La Guaira. Si te pones a evaluar los importados que ha traído La Guaira, por lo menos en los últimos 10 años, hay sus excepciones, por supuesto, pero no han sido importados malos, César. La Guaira ha traído importados muy buenos a esta liga, de hecho los ha introducido a esta liga, y el detalle es que después ha tenido problemas para repetir a esos importados de forma inexplicable, importados que tienen buenos rendimientos. Vamos a mencionar algunos casos por encima. Olmo Rosario. ¿Quién trajo Olmo Rosario a Venezuela? César, los trajo los Tiburones en la 2016-2017. Fueron los encargados de traer a Olmo Rosario a la liga y después no vino más. No vino más con La Guaira. Después regresó con Bravos, regresó con las Águilas y terminó siendo el MVP hace un par de temporadas con las Águilas del Zulia. Vamos al caso de Isaías Tejeda, otro gran importado que trajo La Guaira en la 2017-2018. ¿Qué pasó con Isaías Tejeda? No volvió con La Guaira, regresó con el Caracas después y siguió siendo un pelotero que ligó en todas sus temporadas en Venezuela, batía por encima de los 300 puntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Isaías Tejeda no regresó con La Guaira, que fue el equipo que lo trajo por primera vez a Venezuela? Alexis Candelario. Alexis Candelario, que actualmente está otra vez y que de hecho ayer le pichó a los Tiburones de La Guaira. Alexis Candelario vino a este país con los Tiburones de La Guaira. ¿Por qué no repitió con los Tiburones? Más allá de que después tuvo inconvenientes y tuvo que quedarse en Dominicana, en fin. El punto es que Candelario después regresó a Venezuela, pero no regresó con los Tiburones de La Guaira. ¿Qué pasó con Jaron Long? Hace unos años vino Jaron Long, en su momento prospecto en la organización de los Yankees de Nueva York. Después Jaron Long terminó regresando a Venezuela con los Leones del Caracas, después de que tuvo un gran desempeño inicial en la liga con Tiburones. ¿Por qué esos jugadores no regresaron con los Tiburones de La Guaira? La Guaira ha traído buenos importados para esta liga. Ronier Mustelier, recuerdo también hace algunos años, al final terminó, él sí no regresó a Venezuela, se terminó quedando en México. Pero, en fin, La Guaira ha tenido buenos importados. Brian Burgamy, en los últimos 10 años, para limitarlo hasta ese tiempo, La Guaira ha traído muy buenos importados a esta liga, pero ha tenido problemas severos por alguna razón para repetirlos. No sé si esa razón, yo no puedo, al igual que tú dices que no sabes cuánto es el contrato de esto o del otro, tampoco lo sé yo. Yo no sé si se te pareciera, la lógica debería decir que tiene que ver con problemas económicos,
que otros equipos a lo mejor están dispuestos o tienen capacidad de pagar y los tiburones no, ciertos montos de dinero, porque pareciera que es lo que a uno le viene a la cabeza, pero no lo puedo asegurar tampoco. ¿Por qué Tiburones no puede repetir estos prospectos tan buenos que ellos han traído por primera vez al país? Repito. Entonces, es otra de las razones por las que de verdad a uno le cuesta comprender qué está pasando con esta organización de tiburones y pudiéramos estar aquí horas y horas conversando, César, pero ya para ir culminando con este tema que siempre va a ser muy interesante y quizás deberíamos sacar una segunda parte de esta discusión en Sports en directo. ¿Qué puedes, ya me comentabas tú, porque en efecto lo que la gente dice es, tiene que salir la directiva. La directiva no puede seguir. La directiva, o mejor dicho, no la directiva, los dueños tienen que cambiar de dueños. Tal como tú dijiste, eso no lo controla nadie, sino los dueños mismos. Ellos son los que deciden hasta cuándo van a ser propietarios del equipo o no. Eso no es un cambio de manager, como tú bien decías, no es un cambio de algún jugador, de algún instructor. Los dueños van a estar allí hasta que ellos decidan que quieren estar allí. Esa es la realidad. Así que no es una opción decir hay que cambiar de dueños. No es la opción. Más allá de si tienen razón o no tienen razón los aficionados al decirlo, no es algo que se puede manejar, no es algo que se puede controlar. Ellos son los únicos que van a decidir hasta cuándo van a tener a tiburones eh, entre sus equipos, pues que hasta cuándo van a ser los dueños como tal de la organización. Entonces te pregunto, César, sé que es difícil porque para mí también es bastante complejo encontrar una solución tomando en cuenta eso, que aparentemente un cambio de dueños, que no estamos diciendo que esa sea la solución o no, no lo sabemos, pero que pudiera justamente ser uno de los motivos por los cuales todo esto está ocurriendo con los tiburones, a lo mejor falta de compromiso, quieres llamarlo, de los dueños, problemas económicos. No sabemos decir exactamente qué puede ocurrir allí, pero pudiera ser una de las razones, sin embargo no lo controlamos, eso no va a ocurrir en un futuro cercano por lo menos, no que hasta donde está el conocimiento que podemos tener nosotros. ¿Qué puede cambiar en este equipo de tiburones, César, para que las cosas salgan mejor, bien sea en el resto de esta temporada o ya pensando en la temporada que viene? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué puede, ya para finalizar, cuáles son tus conclusiones de qué puede hacer este equipo de tiburones por lo menos para lucir como un equipo nuevamente interesante y candidato al título? Porque para mí, te doy mi opinión en particular, Tiburones no luce como un real candidato al título desde que perdieron aquella semifinal en el juego 7 en el estadio universitario ante los Tigres de Aragua en la última temporada que Buddy Bailey estuvo al mando del equipo. Esa fue para mí la última vez que Tiburones realmente lució como un equipo serio candidato al título en el béisbol venezolano. Ni siquiera los muchachos de Reni Osuna hace un par de temporadas, que sí, les fue muy bien, tuvieron mucho éxito en la ronda regular, terminaron primeros, pero ni siquiera ese equipo para mí lució, después se desmoronaron en la postemporada y hasta problemas hubo, aquel caso de Reni Osuna escupiendo un manager, a un umpire, en fin, muchas cosas, problemas en el dugout. Pero para mí el último equipo de Tiburones que realmente lució como un candidato serio al título fue aquel equipo de Buddy Bailey que perdió la semifinal en el juego 7 ante los Tigres de Aragua en el estadio universitario. Después de allí, para mí era lógico, absolutamente lógico, que Buddy Bailey regresara para una tercera temporada. Llegó el caso de Osvaldo Guillén y la Guaira quiso apostar por Osvaldo Guillén y rompió ese ciclo de Buddy Bailey con apenas 2 temporadas. En fin, ya no se puede volver atrás. Pero ¿qué puede hacer la Guaira, César, para volver a lucir realmente como un equipo contendiente en esta liga? Leonardo Reginato sería otro caso también de esos importados de tiburones que no logró repetir. Es cierto que Reginato vino después, vino primero con Bravos, después Tiburones lo contrató, batió, creo que fue 337 y después, por razones que desconocemos, no lo trajo más nunca a Tiburones y ahí está Reginato siendo uno de los mejores bateadores de la liga y de los Navegantes del Magallanes. Si me preguntas a mí qué puede hacer Tiburones, la verdad es muy difícil dar una solución, especialmente cuando uno está desde afuera, pero yo creo que deberían empezar sencillamente tomando un poquito o ser un poco más organizados en lo que respecta a las tomas de las decisiones. Este caso, por ejemplo, de toda esa lista de importados que rindieron y que después no los traes, debería, por ejemplo, no pasar más. O, por ejemplo, explicar las razones de por qué no regresan
los importados. Si Tiburones en realidad tiene problemas económicos, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué sencillamente no explicar y buscar soluciones en base a eso? Porque si tú tienes problemas económicos y te cuesta repetir peloteros como Adán Rivasque, como Heiker Meneses, como a Juan Apodaca y cualquier otro tipo de jugadores, ¿por qué no entonces cambiarlos? Y tratar de formar un equipo competitivo con peloteros más jóvenes y que al menos te van a permitir competir por varios años y baja un poquito la nómina salarial. Al final de cuentas, Andrés, y si nos ponemos un poco exigentes con Heiker Meneses, con Dan Vázquez y con todos estos jugadores que piden todos los años aumento de sueldos, Tiburones no ha podido ser campeón. Entonces, si te cuesta tanto firmarlos y tienes problemas económicos, si esta es la razón, ¿por qué no cambiarlos? Pregunto yo. Entonces, yo creo que Tiburones tiene que ser un poco más organizado y que casos como ese, como el de Rafael Marchán, que uno todavía no sabe qué es lo que está pasando en su caso, no puede repetirse en un equipo profesional, que trabajan profesionales, porque cuando uno dice que un equipo es profesional, no es solamente porque un pelotero cobra, es porque dueños, gerencia, equipo de prensa, médicos, todo lo que en base a este equipo trabajan en un alto nivel. Entonces todos van por un mismo objetivo y al final se consiguen los resultados. Yo creo que ese es uno de los problemas de Tiburones y quizás debe enfocarse eso. Y otra cosa, muchas veces se habla de que no, y que tienen que poner a un gerente que sienta la camiseta o que tienen que poner a un manager que sepa lo que es Tiburones y que por sus venas corra la sangre de la Guaira. A lo mejor le hace falta actuar diferente, poner personas que en vez de ser tan emocional, que sean un poquito que utilicen más la razón para tomar decisiones. A lo mejor ese es otro de los problemas de Tiburones, que les cuesta tomar decisiones porque siempre están pendientes de ese sentimiento que lamentablemente en el béisbol moderno todo eso ha quedado atrás y ahora se toman decisiones diferentes. Entonces, para ya cerrar desde mi parte, Andrés, esa es la recomendación que uno puede dar. Un poquito más de organización, tomar decisiones y ser claro. En definitiva, si Tiburones tiene un problema económico, tomar decisiones en base a eso y tratar de mantener y ser competitivos, porque todos los equipos de la LVP que son competitivos no necesariamente es por el aspecto económico. Sin duda, César. Pero otro de los detalles también es hacer esos cambios, como tú dices, si no le puedes pagar al pelotero o por X razón el jugador no quiere estar ya contigo, hacer cambios, y voy a poner de ejemplo a los Leones del Caracas, y sé que el Caracas tampoco está viviendo un gran momento en la actualidad, pero a mi juicio ese tipo de cambios son los que funcionan en esta liga. Asdrúbal Cabrera, Víctor Reyes, peloteros Grandes Ligas, con estampa Grandes Ligas, el Caracas decide cambiarlo y lo cambia por un grupo de peloteros locales, peloteros con los que se ganan este tipo de torneos. Repito, sé que el Caracas tampoco está pasando por un buen momento en la actualidad y gran parte de eso también es, al igual que con Tiburones, por el picheo. Pero el Caracas obtuvo a peloteros, a un grupo de 4 peloteros realmente valiosos para ellos en este torneo y que los han utilizado muchísimo en este campeonato. Eso es lo que tiene que hacer la Guaira, porque Tiburones cambió una pieza el año pasado importante, como Duel Herrera, por lo menos, y la cambias por Franklin Barreto, peloterazo, que bueno, que lamentablemente en Estados Unidos, por las lesiones y por muchas cosas, no ha podido tener el rendimiento que se esperaba que iba a tener cuando era un super prospecto en su momento con los Azulejos de Toronto, pero lo cambias por un Franklin Barreto que, primero, si llega a venir para acá, estoy seguro que Franklin Barreto también va a cobrar un salario interesante. Y segundo, que es un pelotero con cierto estatus, repetimos, a pesar de que no ha podido explotar en los Estados Unidos, es todavía un muchacho muy joven, que tiene todavía muchas herramientas interesantes que lo pueden hacer triunfar en el béisbol de las grandes ligas. Y además, bueno, es un muchacho que desde hace un tiempo para acá también ha estado afectado seriamente por las lesiones. Entonces, son esos cambios en los que dices, pudiste obtener por Uber Herrera quizá piezas de esta liga que te pudieran estar ayudando actualmente y que están ayudando a los Tigres en este momento. ¿Qué ha pasado con Yolmer Sánchez? ¿Dónde está Yolmer Sánchez? ¿Por qué Yolmer Sánchez, que no es que precisamente que esté jugando grandes ligas todos los días, Jolmer Sánchez desaparecido por completo, ni ha asomado la cara por el dugout de los Tiburones de La Guaira hasta donde sabemos? ¿Qué ha pasado con Jolmer Sánchez? Si no va a jugar, en su momento, hace varios años, había rumores de que él quería jugar también con los Tigres, no sé si eran ciertos o no, pero bueno, él siendo de Maracay, posiblemente había algo de verdad en eso. ¿Dónde está Jolmer Sánchez? ¿Por qué entonces no cambiar a Jolmer Sánchez por piezas interesantes de esta liga? ¿Qué ganas con tenerlo allí en tu nómina si al final no va a venir a jugar?
y tampoco estás obteniendo nada a cambio. Entonces son muchas cosas que realmente uno se pregunta, se sabe que son trabajos difíciles, ser un directivo en esta liga particular no es nada sencillo, nadie está diciendo que lo sea, pero estamos hablando de que son muchos años, no es nada más este año, no nada más el año pasado, La Guaira tiene casi 40 años sin ganar y repetimos, son bastantes los fracasos que ha tenido el equipo durante esta era de el señor Arocha y el señor Herrera. Nosotros por ahora pudiéramos estar acá todo el domingo discutiendo, hablando sobre este tema, da mucho para hablar, pero nos vamos a despedir por los momentos, agradeciéndoles por escucharnos y por supuesto pidiéndoles que compartan con nosotros sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes que hace falta en Tiburones? ¿Cuál es la solución? Repetimos, no nos digan que hay que cambiar los dueños, esas son cosas que no se controlan, que únicamente los dueños son los que van a ser capaces de controlarlo. ¿Qué piensan ustedes que puede hacer Tiburones para mejorar su situación en la actualidad? ¿Qué debe hacer? ¿Qué está saliendo tan mal? Queremos también leerlos, por favor, en los comentarios. Muchas gracias y nos encontramos en una nueva oportunidad.